Imagínate que te llega una orden directa. O demuestras tu lealtad al Estado sacrificando a sus dioses, o te enfrentas a la cárcel, la tortura, incluso la muerte. Pues ese fue el dilema terrible al que se enfrentaron miles de personas en el Imperio Romano, a mediados del siglo III. Hoy vamos a analizar a fondo un documento fascinante que nos mete de lleno en ese momento, la llamada Gran Persecución del Emperador Decio. Tenemos aquí un análisis, se titula La Gran Persecución de Decio y su impacto en la Iglesia. Forma parte de una serie, Civic ODM, transformando el liderazgo y la economía con fe y propósito. Así que hoy no solo vamos a repasar historia, queremos entender bien por qué pasó, cómo fue y sobre todo qué lecciones sobre liderazgo, sobre resiliencia, sobre fe podemos sacar de todo esto, que es un poco el enfoque de esta fuente que manejamos. Bueno, situémonos. Año 249 después de Cristo. El Imperio Romano está fatal. Una crisis enorme. No es solo una cosa, es que es todo a la vez. Inestabilidad política, emperadores que duran meses, asesinados, las fronteras amenazadas por todas partes, la economía que no tira, una sensación general de que todo se viene abajo. Y en medio de todo ese caos llega Decio al poder. Y claro, él tiene su propio diagnóstico de la situación. Exacto. Y el análisis que estamos viendo apunta a que Decio lo tenía clarísimo. Casi era una obsesión para él. Creía que toda esa decadencia venía de haber abandonado a los dioses tradicionales, de haber perdido la pietas, ¿sabes? Esa devoción antigua que, según él, había hecho grande a Roma. O sea que su gran proyecto era una restauración religiosa, volver a los dioses para recuperar su favor y así, la unidad y la fuerza del imperio. Eso es. Como un reset espiritual para salvar al Estado, por decirlo de alguna manera. Y es importante entender la lógica que había detrás, que no era solo, digamos, la fe personal del emperador. Para la mentalidad romana de entonces, la Pax Deorum, la paz de los dioses, era fundamental para que el imperio fuera bien, para que hubiera seguridad, prosperidad. Claro, si los dioses estaban contentos, todo iba bien. Exacto. Si se les rendía culto como era debido, Roma florecía. Pero si se les ignoraba, o peor, si se introducían cultos extraños que les ofendían, pues venían las desgracias, plagas, derrotas militares, crisis. Así que Decio, desde su punto de vista, actúa como un líder responsable, ¿no? Intentando restaurar lo que él veía como el pilar básico del bienestar de todos. Pero claro, en ese panorama, ¿qué pasa con el cristianismo? Que era una religión que, había ido creciendo sin hacer mucho ruido, pero estaba ya por todo el imperio. Ahí está el choque. Era inevitable. Es que el cristianismo, por ser monoteísta estricto, no podía encajar en ese sistema politeísta romano. Los cristianos se negaban a dar culto a los dioses romanos, y muy importante, se negaban a participar en el culto imperial. Eso de hacer sacrificios por la salud del emperador, por su divinidad. Que no era solo un acto religioso, ¿verdad? Era como una prueba de lealtad. Exacto. Una prueba de lealtad cívica. Entonces, claro, desde la óptica de Decio y su plan de restauración, los cristianos no eran solo gente con otra fe. Se les veía como ateos, porque negaban a los dioses del Estado, y como gente que abandonaba la tradición como un elemento que rompía la unidad. Una amenaza directa a esa cohesión social y religiosa que él buscaba tan desesperadamente. Eran un problema político, vamos. Entendido el contexto, la motivación, vayamos a la medida concreta, porque Decio no se anduvo con chiquitas. En el año 250 saca un edicto universal. ¿Qué decía exactamente? Pues el edicto ordenaba que todos los habitantes del imperio, y cuando digo todos es todos, hombres, mujeres, niños, ciudadanos, no ciudadanos, sin excepción, tenían que hacer un acto de culto pagano. Normalmente era ofrecer un sacrificio, quemar un poco de incienso o hacer una libación, derramar un poco de vino, delante de una imagen de los dioses romanos. Y esto tenía que ser en presencia de magistrados locales, que estaban ahí para supervisar que se cumplía. Una medida, tremenda, por lo universal, ¿no? Que afectaba a todo el mundo y exigía participar activamente. Sí, sin precedentes por ese alcance. Y para asegurarse de que nadie se librara, montaron un sistema de control bastante burocrático, ¿no? Los famosos libelli. Efectivamente. Los que hacían el sacrificio recibían un certificado oficial, un libellus, firmado por los magistrados, por testigos. Era el papelito que demostraba que habías cumplido con lo que mandaba el emperador.
De hecho, se han encontrado algunos de estos libelli en papillos en Egipto y nos dan una idea muy clara de cómo funcionaba. Vamos, que era como un pasaporte de conformidad religiosa y, por tanto, de lealtad política. Eso es. Sin ese certificado, pues automáticamente quedabas como sospechoso de ser desleal y las consecuencias podían ser fatales. Y esto nos lleva, claro, al impacto directo sobre la comunidad cristiana, porque para ellos cumplir con esto era impensable, ¿verdad? Era directamente apostatar. Totalmente. Para ellos el primer mandamiento, no tendrás otros dioses delante de mí, era la base de todo. Sacrificar a los dioses paganos era renegar de Cristo, traicionar su identidad más profunda. Así que el edicto de Decio puso a cada cristiano ante una elección terrible, muy personal. O obedecer al César, salvar la vida aquí en la tierra, pero a costa de su fe, o obedecer a Dios y arriesgarse a perderlo todo, incluida la vida. No había, digamos, una vía intermedia. Y la fuente que manejamos describe que esto causó una conmoción tremenda, una división enorme dentro de la propia Iglesia, que no todo el mundo reaccionó igual. Claro, ni mucho menos. La respuesta fue muy diversa, lo cual es normal ante una presión tan bestial. Por un lado, el documento señala que hubo un número bastante grande de cristianos, incluso algunos obispos y clérigos, que cedieron. Por miedo. Hicieron el sacrificio. O, en algunos casos, consiguieron el libellus pagando, con sobornos, o buscando alguna trampa sin llegar a sacrificar. A esto se les llamó libellatici. Y a todos los que cedieron, de una forma u otra. Se les llamó los lapsi, los caídos. Y esto fue, claro, una fuente de escándalo, de dolor profundo para la comunidad. Pero también hubo resistencia, claro. Mucha. Miles de cristianos se negaron en rotundo a cumplir. Prefirieron enfrentarse al arresto, a que les quitaran todo, a la cárcel en condiciones horribles, a las torturas, que muchas veces no buscaban tanto matar, sino quebrar la voluntad, forzarles a renegar. Y finalmente, la ejecución. Estos son los que la Iglesia empezó a venerar como confesores, los que sufrían por la fe pero no morían, y como mártires los que daban testimonio con su muerte. Su valentía fue un ejemplo potentísimo, una inspiración. El análisis menciona un caso muy simbólico, al nivel más alto, el del Papa Fabián. Sí, el obispo de Roma. Fabián fue de los primerísimos arrestados en la capital. Se negó a sacrificar y lo ejecutaron en enero del 250. Claro, que la cabeza visible de la Iglesia en la mismísima capital del imperio diera ese testimonio, tuvo que tener un impacto enorme. Tremendo. No era un líder que se escondía, sino que afrontaba las consecuencias de su fe hasta el final. Y desde la perspectiva que nos da esta fuente, que se fija mucho en el liderazgo y la fe, la muerte de Fabián se interpreta como un momento clave. Ayudó a consolidar el papel del papado, no como un poder político terrenal, que de hecho no tenía, sino como un liderazgo basado en la autoridad moral, en ser testigo fiel de Cristo. Ese primado papal, esa autoridad creciente del obispo de Roma como sucesor de Pedro, como referente, pues se cimentaba más en esa capacidad de ser testigo, eso significa mártir en griego, testigo, que en otra cosa. Pero claro, la persecución, aunque no duró muchísimo tiempo, Decio murió en batalla en el 251, deja una herida muy profunda. Y un problema pastoral gigantesco. ¿Qué hacemos con los lapsi, con los que habían caído? Ese fue el gran debate que sacudió a la Iglesia durante años. Obligó a pensar muy a fondo teológicamente. Había posturas distintas, claro. Algunos, como un presbítero llamado Novaciano en Roma, defendían una postura muy dura, muy rigorista. La apostasía era un pecado imperdonable. Los lapsi no podían volver a la comunión de la Iglesia. De ninguna manera. Y eso llevó a un cisma, ¿no? Sí, y Novaciano se hizo elegir antipapa. Creó una división. Y en el otro lado del debate, ¿quiénes estaban? Pues figuras como el Papa Cornelio, que fue el sucesor de Fabián, y sobre todo San Cipriano, que era el obispo de Cartago, una figura muy influyente. Ellos, aunque por supuesto condenaban la gravedad de la apostasía, defendían que la Iglesia tenía que seguir el ejemplo de Cristo, tenía que ofrecer un camino de penitencia, de reconciliación, para los caídos que demostraran que estaban arrepentidos de verdad. Cipriano escribió sobre esto, ¿verdad? Sí, escribió tratados importantes como De Lapsis, sobre los caídos. Intentaba encontrar un equilibrio entre la disciplina, para que el pecado no pareciera poca cosa, y la misericordia, para no perder a esas ovejas que se habían descarriado. Este debate fue fundamental para desarrollar toda la teología penitencial de la Iglesia. Aquí es donde el análisis que estamos viendo subraya que el edicto de Decio fue mucho más que un episodio sangriento y ya está, fue un punto de inflexión. Absolutamente. Marcó el final de una cierta, inocencia, podríamos decir.
o de una coexistencia más o menos pacífica que el cristianismo había tenido en algunas épocas anteriores. Puso de manifiesto, de forma brutal, que la exigencia cristiana de exclusividad, un solo Dios, un solo Señor, era incompatible con cómo veían los romanos la religión, como un pilar del Estado que exigía conformidad. Claro, el cristianismo no era simplemente otro culto exótico que se podía añadir al panteón y listo. Exacto. Su propia naturaleza lo ponía en conflicto directo con las demandas del poder imperial, cuando éste exigía una lealtad religiosa absoluta. Y desde el punto de vista del liderazgo, de la organización interna de la Iglesia, ¿qué implicaciones tuvo esta crisis? Pues el documento sugiere varias cosas importantes. Primero, obligó a la Iglesia a desarrollar, podríamos decir con lenguaje moderno, mecanismos de gestión de crisis. Hubo que tomar decisiones muy difíciles sobre los lapsi, establecer normas de penitencia, organizar la ayuda a los que estaban en la cárcel, a las familias de los mártires, y todo eso bajo una presión tremenda. Se tuvieron que organizar mejor, ¿no? Claro. Segundo, fortaleció la estructura episcopal. Los obispos, como Cipriano, se convirtieron en figuras clave, no solo enseñando, sino también organizando la resistencia, la caridad, la disciplina. Y tercero, como decíamos antes, todo el debate sobre los lapsi y el cisma de Novaciano reforzaron la necesidad de tener un punto de referencia doctrinal, de unidad, y ese papel lo empezó a consolidar de forma más clara el obispo de Roma. La crisis forzó una mayor cohesión y una definición más clara de la estructura. O sea que parece que la persecución, paradójicamente, acabó fortaleciendo a la Iglesia en algunos aspectos. Esa es una de las conclusiones principales del análisis, sí. Aunque el coste humano fue terrible, esta prueba de fuego obligó a la Iglesia a clarificar su teología sobre el pecado, la penitencia, el martirio, a fortalecer su organización interna y, sobre todo, a reafirmar su identidad fundamental. Esa identidad de ser una comunidad de fe dispuesta a poner su lealtad a Cristo por encima de cualquier poder terrenal, incluso si eso costaba la vida. Entonces, si tuviéramos que resumir las lecciones clave que esta fuente saca de la persecución de Decio, ¿cuáles serían? Pues el documento destaca 3 lecciones principales que la Iglesia aprendió de esta experiencia tan dura. La primera, que el Evangelio no se puede negociar con el poder político. Quedó clarísimo que la fe no se podía diluir, no se podía adaptar para contentar al Estado cuando las exigencias chocaban con lo fundamental. La fidelidad a Cristo podía exigir el sacrificio máximo. La segunda lección tiene que ver con el valor que se le dio al martirio. Sí, se consolidó la visión del martirio no como una derrota, no como una tragedia sin más, sino como la expresión máxima de fe. El testimonio definitivo, recuerda, mártir significa testigo, que confirmaba la verdad de la resurrección de Cristo y la esperanza en la vida eterna. Los mártires eran vistos como vencedores espirituales, y su sangre, como decía Tertuliano, aunque él es anterior a Decio, pero la frase aplica perfectamente, era semilla de nuevos cristianos. Su ejemplo fortalecía la fe de los demás. Y la tercera lección, que ya la hemos comentado, es ese equilibrio complicado entre la misericordia y la disciplina. Exacto. Legise aprendió que necesitaba ser a la vez una madre misericordiosa que acoge al pecador que se arrepiente, los lapsi, y al mismo tiempo una comunidad que mantiene la seriedad de sus compromisos y que honra el testimonio heroico de los mártires. Encontrar ese equilibrio, bueno, como demostraron todos los debates que siguieron, fue y sigue siendo un desafío constante para cualquier comunidad de fe que se tome en serio tanto la justicia como la caridad. Requiere sabiduría, discernimiento y, desde el punto de vista del liderazgo en la Iglesia, una gran habilidad pastoral. La reflexión final que nos deja el análisis sobre este episodio es potente. Dice que el sacrificio de Fabián y de tantos otros no fue en vano, que no fue una derrota. Al contrario. Se considera que esa prueba tan dura fue como una poda necesaria que permitió a la Iglesia salir fortalecida, más consciente de su identidad única, más unida internamente, a pesar de las tensiones, en torno a sus obispos y al referente de Roma, y más preparada para su misión universal, independientemente de los vaivenes del poder imperial. Fue una maduración dolorosa, sí, pero crucial. Es fascinante, ¿verdad? Como un evento de hace casi 1800 años puede ofrecer tantas capas de análisis, desde lo histórico, lo teológico, hasta lo relacionado con el liderazgo, la gestión de crisis en una organización bajo una presión extrema. Sin duda. Y quizá, más allá de la historia concreta de la Iglesia en el siglo III, nos deja una pregunta ahí flotando, ¿no?
Una cuestión que sigue siendo relevante hoy, en muchos contextos, no solo religiosos. Nos invita a reflexionar sobre esa tensión que siempre está ahí, entre las convicciones profundas que dan sentido a nuestra vida, sean éticas, filosóficas, religiosas, las que sean, y las demandas, a veces opresivas, del poder establecido o de la presión social que nos rodea. ¿Dónde ponemos la línea? Esa es la cuestión eterna. ¿Cómo navegamos ese conflicto? ¿Cuándo adaptarse se convierte en rendirse? ¿Y cuándo resistir es necesario, aunque tenga un coste alto? La experiencia de los cristianos bajo Decio, con sus mártires y sus lapsi, nos enseña que no hay respuestas fáciles, pero nos obliga a pensar dónde están nuestros propios límites, aquello a lo que no estamos dispuestos a renunciar. Es algo sobre lo que vale la pena reflexionar, en nuestra propia circunstancia, sea cual sea.